Soy Alberico Barrios, un periodista. ¿Cómo están? Habrán oído que surgió un entredicho entre una jueza penal y el ministro del Interior. No es el primero, ni va a ser el último. Es la titular del juzgado penal de 11 turno, la doctora Desalterain, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Parece que la jueza tuvo un mal día, laboralmente hablando, y en Facebook, su Facebook personal, dijo varias cosas, entre ellas que con este tipo de policía, con la policía actual, no se puede trabajar. Yo tengo que decirles de entrada que tengo una esposa jueza y 2 hijos policías. Y yo soy periodista, imagínense. Algo del tema sé. El asunto se plantea en los siguientes términos. La jueza dice que la policía la llama poco menos que de gusto para informarle de asuntos que no son delito. A ver, imagínense ustedes que una enfermera en un hospital tomara determinaciones por sí ante sí de que esto no es grave y esto tampoco y esto sí y esto no, y después le dijera al médico, bueno doctor, tenemos 3 casos graves y los otros los despaché. ¿Qué harían ustedes? Bueno, la policía es el auxiliar de la justicia, no es quien decide. Quien decide es la justicia, es decir, la jueza. En la persona de la jueza se decide lo que es delito y lo que no es delito. La policía no está facultada para decidir lo que es delito y lo que no es delito. Es más, he sido testigo privilegiado de que en algunos casos la policía no ve delito y hay un bruto delito detrás. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, por lo que dije, la policía no está facultada ni capacitada para determinar lo que es delito y lo que no es delito. Ustedes me dirán, bueno, pero en las leyes están los delitos. Sí, pero los hechos a veces no conducen directamente a una ley y a configurar un delito. Por tanto, el mecanismo es, habiendo tomado conocimiento a la policía de un hecho con apariencia delictiva, sea por denuncia, sea por patrullaje, sea por lo que sea, la policía toma el conocimiento. Va alguien al lugar, generalmente un policía de baja categoría, es decir, de la primera categoría, un agente común y corriente. Ahora les voy a hablar de la formación de los agentes policiales. Después eventualmente le da cuenta a un clase que se llama, que es un agente que ha ascendido, un sargento primero. Y en ese caso, si hay detenidos o si hay una denuncia concreta de una persona o de varias personas, se le informa al oficial del turno, un oficial de policía formado en otra escuela, distinta a la escuela donde se forman los policías que nosotros vemos habitualmente en las calles, a los agentes. Hay una escuela para agentes de policía y otra escuela para oficiales de policía. Para algunos es un trabajo en el caso de los agentes. Para los oficiales de policía se supone que es una vocación y por tanto una profesión. La diferencia son 4 años en la escuela de policía para salir oficial, 4 años o 6 meses para que a uno le den un uniforme, un arma y salga a la calle a patrullar. Es mucha la diferencia. ¿Cuál es entonces el problema? Que cuando un hecho delictivo o con apariencia delictiva ocurre y la policía toma el conocimiento, el que va al lugar no es un oficial. Un error que cometen muchos de mis colegas diciendo el oficial tal. No, eso es en Estados Unidos. Acá hay agentes, o sea, personal subalterno de la policía, y hay oficiales que son eso, oficiales de policía, con otra formación, con otro sueldo, con otra jerarquía, que son los que deberían darle cuenta al juez de los hechos que el policía le informó después de haber ido al lugar de los hechos. El oficial de turno, y ahí viene otro problema, hay varias jerarquías, salen de la escuela de policía con el grado de oficial subayudante, es el primer grado de oficiales, generalmente tienen 20 años, 4 años de estudio, pero 0 práctica o poco menos de 0 práctica. Y lo peor, ni siquiera los oficiales de policía egresados de la escuela, ni aún en los últimos años, tienen la capacidad clara de determinar
además no están facultados, pero de determinar lo que podría ser delito y lo que no, porque de todas formas están obligados por ley a darle cuenta al juez de turno, al juez penal de turno, en el caso de un delito, como es el caso de la jueza de Salterain, que recibe cada vez que está de turno, una semana cada 4 más o menos, de todos los delitos que en la zona que tiene asignada la jueza ocurren. Suena el teléfono, cada 10-15 minutos suena el teléfono. Doctora, le habla el oficial fulano de la seccional tal o de la repartición policial tal, para informarle de un hecho. Sí, dígame, dice. Bueno, ahí el oficial le hace un relato telefónico del cual no queda ninguna constancia. De ahí los problemas terribles que hay entre la autoridad de un juez y la acción de la policía a veces. Esto hay que terminarlo, obviamente que hay que terminarlo. Se tiene que establecer un sistema fehaciente que se llama, de manera que cualquiera de los dos, tanto el policía como el juez, puedan demostrar, llegado el caso, qué fue lo que dijo el policía, qué fue lo que dispuso el juez. Y si son las 3 de la mañana en invierno, cuando todo el mundo está descansando, el juez tiene que estar de turno, como un médico de turno, solo que el médico en general está en el hospital, el juez en general está o la jueza está en la casa. Suena el teléfono, lo mismo. Oficial tal de tal lugar, quiere informar del hecho tal. Bien. El juez, según lo que le dice el policía, el oficial de policía, que ya saben ustedes por mi relato que además es fotocopia de lo que pasó, rara vez el oficial va al lugar de los hechos, por tanto ya es segunda fotocopia la que le llega al juez. El juez decide si, de acuerdo al relato de ese policía, que por supuesto depende de la facilidad de palabra del oficial de policía, depende de la experiencia que tenga y además depende de la apretura que tenga, como se dice habitualmente en el lenguaje policial. ¿Qué es la apretura? Bueno, es un componente del ánimo del oficial de policía que tiene miedo de comerse un hecho, es decir, no darle cuenta al juez y terminar sumariado. Y también depende de la formación de ese policía, que insisto, si ustedes revisan el programa de la Escuela Nacional de Policía, van a encontrar que hay algunas cosas que saltan a la vista. Por ejemplo, ¿quién puede enseñar mejor a un oficial de policía o a un futuro oficial de policía que un juez? Un juez penal en ejercicio de juez. Ni siquiera los ministros de tribunales, que son jueces que ascienden a un tribunal para juzgar a los otros jueces llamados de primera instancia, a efecto de saber si están aplicando bien la ley. Esos jueces después terminan a veces en la Suprema Corte. Pero esos ministros de tribunal a veces, después de un par de años, 3 o 4 años de estar en un tribunal, pierden contacto con la realidad. La realidad delictual en Uruguay es muy dinámica y tanto cambian los delincuentes como cambian los policías y su preparación, y también cambian los jueces. O sea que la única forma de enseñar un oficial de policía para saber si tiene sentido lo que le está diciendo a un juez es justamente ser preparado por un juez penal en ejercicio. Ese tendría que ser uno de los instructores imprescindibles de la Escuela Nacional de Policía. La otra forma de liquidar el problema es crear la policía judicial, que en muchos lugares del mundo existe ya. Es una policía exclusivamente dependiente del juez. Esto es, está la policía preventiva y represiva, naturalmente, que es la que conocemos todos, y hay una policía de investigación que depende del juez. Este asunto de los malos entendidos entre los jueces y los policías, los oficiales de policía, terminó con un entredicho entre la jueza Salterain y el ministro. Los dos dijeron más o menos lo mismo que yo estoy diciendo, pero cada uno de su lado. La jueza cree que los policías pueden y deben determinar lo que es un delito y no molestarla con pavadas, como llama ella. Imagínense si un policía le erra, ¿no? Podría quedar en libertad un delincuente que cometió un delito, o sea que sería inaceptable. Y la jueza, si no quiere trabajar y le molesta que le llamen a las 3 de la mañana, que pida pase para un juzgado de trabajo o un juzgado civil o donde no tenga que hacer turno. Porque ese es el trabajo, para eso se le paga, esa es su vocación, y si llaman a las 3 de la mañana cada 5 minutos tiene que atender. Ella no prepara a la policía, no depende de ella la preparación de la policía. Primera cosa. Segundo, en el Uruguay hay pocos jueces corruptos, capaz que ninguno, pero hay muchos jueces burros, que son incapaces de determinar, incluso aunque tengan experiencia, si lo que ese oficial de policía le está comunicando puede haber sido allá en la punta de la piola, donde fue el policía común al lugar de los hechos,
si es un delito o no. Necesitan muchos detalles. Y lo peor, como dije, es que a veces no queda constancia y el policía dice, no, yo le informé tal cosa al juez. El juez dice, no, a mí no me informó nada. Ya pasó con el juez Míguez hace poco, que dijo que él no había determinado que se retirara la custodia de una testigo. La policía dice que sí, retiraron la custodia, no se enteraron de nada y la mujer terminó muerta y enterrada de no sé cuántos balazos por parte de un delincuente que tomó venganza porque la mujer había sido testigo. Por tanto, es ineficaz el sistema de comunicación entre la policía y los jueces, por lo menos ahora en esta época es ineficaz. En otra época había palabra, había carácter, otras cosas. Y por parte del ministro del Interior, bueno, ni hablemos. Como les dije, los policías comunes tienen 6 meses de preparación y apenas te tiran 5 o 6 tiros en un polígono acá, cerquita donde voy yo. Por tanto, es muy difícil que un policía común, más allá de que sea muy diligente, al ir al lugar de los hechos puede traer un relato cabal con elementos suficientes como para transmitírselos a su jerarca y a su vez al juez. Y como dije, recuerden que cuando un oficial de policía llama a un juez, rara vez el policía se comunica con ese oficial directamente. Generalmente hay un clase por medio, una interpósito jerarca, que es la primera fotocopia. Después ya el oficial tiene la segunda fotocopia que le llega al juez. Y el juez tiene que decidir si al otro día van al juzgado, traídos por la policía que aprendió a esos delincuentes, si es que los tiene, para decidir ahí sí, si hay delito o no, previa vista del fiscal. Estos malentendidos tal vez se resuelvan en parte cuando los fiscales, a partir de noviembre, creo, de este año, del año que viene, no, de este año, van a eliminar esa intermediación y la policía le va a dar cuenta al fiscal y este va a instruir, como hacen los jueces ahora, a la policía acerca de hacer y qué no hacer. Y un fiscal obviamente sí sabe lo que es un delito, porque vive de saberlo, vive de acusar en el caso de que los hechos que se le presentan, en su opinión, sean delito. Luego el juez decidirá. Pero este malentendido, además de haber utilizado un medio absolutamente impropio, la jueza de Salterain, digo, más allá de que la jueza y cualquiera de nosotros tiene libertad de opinión, incluyendo los policías, la forma en que la jueza se expresó era naturalmente agraviante para la institución policial. El ministro estuvo bastante moderado al decir que bueno, que él lamentaba que la jueza se expresara así y que iba a hablar con la Suprema Corte respecto de algo. No sé, supongo que le dirá que los policías están excelentemente preparados, pero que lamentablemente, de acuerdo a la ley, los policías no pueden determinar lo que es un delito y lo que no. Cuando tengan los fiscales en las seccionales o en las dependencias policiales, lo harán de común acuerdo con el fiscal, es decir, le dirán lo que tienen y el fiscal decidirá si llevar el caso ante el juez o no. Pero hoy por hoy, y hasta que casi fin de año, la policía tiene que ir al lugar, tomar relato de los hechos, hacérselo saber al juez y este es el que decide si es delito o no. Si es una pavada o no, bueno, no es un problema de la policía tiene que informar de los hechos al juez. No puede por sí ante sí decidir si soltar un delincuente o esto es delito o esto no es delito, porque se erigiría en juez, para lo cual no está facultado ni preparado. Y como dije, el ministro del Interior tiene que tomar conciencia que 6 meses de una persona que viene de la calle no son suficientes para formar un policía. Mínimo 18 o 20 meses para sacar un policía con algo de criterio, consolidado, aprendido, práctico, y que tenga algo de capacidad, además de la natural que puede tener, una capacidad profesional para ir a un lugar y traer un buen relato de los hechos de los que fue testigo o de los testigos que recabó en el lugar, de los hechos, como dije, de apariencia delictiva. Y los oficiales de policía, que son los que comandan la policía, pueden llegar hasta jefe de policía, bueno, hasta inspector general en general, tendrían que tener un instructor permanente y que tendría que ser uno de los 500 jueces penales que hay en el Uruguay, yo diría uno de los 21 jueces penales que hay aquí en Montevideo, porque son los únicos que día a día tienen que estar actualizados con la ley y son los que pueden darle al oficial de policía elementos para que cuando le es relatado un hecho por un policía común, tenga el criterio de decir, bueno, pero esto no puede que no sea un delito. Es más, aunque no lo decida, si es un delito o no,
por lo menos le va a presentar al juez un hecho más coherente, con más elementos, para que el juez pueda determinar si efectivamente ocurrió un delito o no. Por más que el juez naturalmente no puede decidir solo con ese relato. Tiene que hacer que la policía traiga a las personas involucradas al juzgado y allí decidir. Por tanto, ni tiene razón la jueza Salterain en su planteo. Además, utilizó un lenguaje bastante agraviante para toda la policía. Imagínense que el ministro del Interior hubiera dicho que todos los policías, todos los jueces son burros. Hubiera sido agraviante para el Poder Judicial y particularmente para los jueces. Entonces, la jueza de Salterain, que seguramente no trabajó con toda la policía del Uruguay, y yo sé que hay muy buenas policías, así como hay muy buenos jueces, y hemos tenido también buenos ministros del Interior, no se puede generalizar. Seguramente ella trata con una parte de la policía, con algunos jerarcas policiales, que no dan la medida, como decía mi padre. Eso se debe básicamente a que en la policía tiende a preparar el policía viejo al policía joven. Esto incluye a la Escuela Nacional de Policía donde se forman los oficiales. Y algunos oficiales, por vejez, falta de actualización o costumbres de otra época, forman a los nuevos oficiales de policía con defectos y estos a su vez los transmiten a sus subalternos, con lo cual es un círculo vicioso en vez de ser un círculo virtuoso. Pero esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?